Mi hija no crecerá avergonzada de quién es. No lo permitiré. Ilia Calderón, la periodista afrolatina pionera conocida por ser la primera mujer negra en presentar en solitario el noticiero nocturno de Univisión, nunca ha tenido miedo de compartir su verdad. Ahora, está usando esa voz para algo mucho más íntimo. Después de décadas rompiendo barreras, revela la lucha oculta detrás de su éxito. La condición que ocultó con maquillaje. El diagnóstico que casi aplastó su sueño de ser madre. A los 53 años, finalmente está contando la verdad. Y eso podría cambiar para siempre la forma en que la ves. Sus batallas silenciosas. Mientras millones la ven en pantalla como una presentadora de noticias serena y contundente, pocos saben que vive con dos enfermedades incurables, vitiligo y endometriosis. Estas enfermedades, una visible, la otra invisible, han moldeado no solo su vida personal, sino también su propósito como figura pública. En 2020, Ilia Calderón fue diagnosticada con vitiligo, una afección autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca los melanocitos, las células responsables de producir melanina, el pigmento que da color a la piel. Como resultado, las zonas afectadas se despigmentan, volviéndose blancas. El 25 de junio de 2023, en conmemoración del Día Mundial del Vitiligo, Calderón hizo público su diagnóstico, publicando una foto reveladora de su cuello donde eran visibles las manchas blancas. Su mensaje fue claro: el vitiligo no define quién eres. Explicó además: es una condición autoinmune que afecta tu piel, no tiene cura conocida. El único remedio infalible es la aceptación. Ilia usó su plataforma para normalizar la condición y reducir el estigma, especialmente dentro de las comunidades hispanas y afrodescendientes. Reconoció que, si bien el vitiligo no pone en riesgo la vida ni causa dolor físico, puede impactar profundamente en la salud emocional debido al acoso, el estigma social y el escrutinio visual. Aunque no afecta mi salud emocional, sé que muchas personas ven sus vidas completamente alteradas por ello. Por eso, cuanto más hablemos del tema, menos personas sufrirán por las miradas, el bullying o el juicio. Escribió en Instagram. Ilia ha probado varias cremas y ungüentos. En algunas áreas, su pigmentación regresó. En otras, como su cuello, no hubo mejoría. Probé diferentes cremas. Algunas ayudaron en ciertas zonas, otras no. Pero nunca me decepcioné. Funcionaran o no, siempre iba a estar bien, afirmó. Su apertura al vivir con vitiligo contrasta fuertemente con figuras públicas del pasado que ocultaron la condición. La decisión de Calderón de aceptar su piel y mostrarla públicamente representa un cambio poderoso hacia la visibilidad, la representación y la eliminación del estigma. Mucho antes del vitiligo, Ilia Calderón ya libraba otra batalla, mucho menos visible: la endometriosis. Diagnosticada a principios de sus 30 años, Calderón descubrió que tenía fibromas uterinos y endometriosis tras una histeroscopía, un procedimiento que reveló un tumor benigno y lesiones que explicaban sus síntomas dolorosos y sus dificultades reproductivas. La endometriosis es una enfermedad crónica en la que tejido similar al que recubre el útero crece fuera de éste, provocando inflamación, dolor pélvico severo y, a menudo, infertilidad. Al igual que el vitiligo, no tiene cura actualmente. Para Ilia, el impacto emocional del diagnóstico fue devastador. Convertirme en madre fue la batalla más difícil de mi vida, dijo en una entrevista sincera. Después de varios intentos fallidos de concepción natural, ella y su esposo Eugene Yang recurrieron a la fecundación in vitro. Su hija Ana finalmente nació. Resultado no solo de una intervención médica, sino de una resiliencia profunda. Fue duro, muy duro. Cada mañana, las inyecciones tenían que ser a la misma hora, pero estábamos comprometidos.
La endometriosis afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, pero suele ser mal diagnosticada o ignorada, especialmente en comunidades con acceso limitado a atención ginecológica o tabúes culturales en torno a la salud menstrual. La disposición de Calderón para hablar abiertamente sobre su diagnóstico ayuda a romper este silencio. Su historia resalta la importancia de la detección temprana, la intervención quirúrgica y la defensa médica, especialmente para mujeres en América Latina y la diáspora, donde la salud reproductiva suele ser un tema poco discutido. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Hay tratamientos, hay esperanza, compartió. Aunque diferentes en naturaleza, tanto el vitiligo como la endometriosis son enfermedades crónicas sin cura definitiva, y ambas han obligado a Ilia Calderón a enfrentar verdades difíciles sobre su cuerpo. Una es visible, la otra interna. Una provoca reacciones públicas, la otra se vive en angustia privada. Pero ambas se han convertido en parte de su identidad, y ambas han inspirado su misión de informar, empoderar y romper tabúes sociales. En una industria que exige perfección física y compostura, Calderón ha optado por la transparencia en lugar del silencio. Su doble diagnóstico no la ha frenado. Por el contrario, ha ampliado su alcance como figura pública que no solo informa las noticias, sino que visibiliza las batallas silenciosas que muchas personas enfrentan. Su mensaje sigue siendo coherente. Ámate, edúcate. Tu piel, tu cuerpo, no son imperfecciones, son parte de tu historia. La fortaleza de Ilia Calderón no radica solo en presentar las noticias, sino en humanizarlas, comenzando por ella misma. Como ella misma afirmó, esto no le resta a lo que soy, no le resta a mi esencia. El ascenso de una voz negra latina en el periodismo estadounidense. La carrera de Ilia Calderón en el periodismo es un poderoso testimonio de resiliencia, perseverancia y lucha contra el racismo estructural y la exclusión. Nacida en Izmina, Chocó, Colombia, en 1972, Calderón se ha convertido en una de las periodistas más reconocidas y respetadas de la televisión en español. Pero detrás de su éxito hay un camino largo y difícil, marcado por la discriminación, las barreras sistémicas y el sacrificio personal. Calderón creció en un hogar humilde, en una región con oportunidades limitadas. Su madre, Beatriz Chamat, era maestra y le dio prioridad a la educación, enviando a Ilia a estudiar a Medellín. Allí, Ilia se matriculó en la Pontificia Universidad Bolivariana, donde estudió trabajo social. Su carrera en los medios comenzó casi por accidente cuando hizo una audición para un rol de periodista en Teleantioquia y fue contratada. Así inició su camino en un campo donde las mujeres afrocolombianas estaban prácticamente ausentes. A finales de los años 90, Calderón se convirtió en la primera mujer negra en presentar un noticiero nacional en Colombia, en CM Anda Noticias. Sin embargo, incluso en su propio país, enfrentó un racismo evidente y discriminación profesional. Recuerda que le negaron 2 oportunidades en televisión por el color de su piel. Pensaban que lo que yo representaba no era lo que la audiencia quería, dijo en una entrevista con la revista Carrusel en 2020. Ha sido muy crítica con la falta de representación en los medios colombianos, afirmando: yo no tuve una figura representativa, ni una periodista que se pareciera a mí. En 2001, Calderón se mudó a Miami para trabajar con Telemundo, convirtiéndose en la primera afrolatina en presentar un noticiero nacional en español en los Estados Unidos. En 2007, se unió a Univisión, donde su impacto creció rápidamente. 4 años después, se convirtió en copresentadora de Noticiero Univisión Edición Nocturna y, en 2017, reemplazó a la legendaria María Elena Salinas como copresentadora del noticiero insignia de Univisión junto a Jorge Ramos. Su nombramiento fue histórico.
No solo fue la primera afrolatina en ocupar ese cargo, sino que también representó un audaz paso hacia una mayor diversidad en los medios hispanos de EE. Su éxito marcó un cambio importante en un espacio históricamente dominado por presentadores de piel clara. Como declaró Ramos, la historia personal de Ilia es singular e incomparable. Uno de los momentos más estremecedores y definitorios en la carrera de Ilia Calderón como periodista ocurrió en julio de 2017, durante un encuentro grabado con Chris Barker, el gran mago imperial de una facción del Ku Klux Klan en Carolina del Norte. La entrevista formaba parte del especial investigativo de Univisión en la Boca del Lobo, diseñado para exponer las ideologías y el funcionamiento interno de los grupos supremacistas blancos. Calderón, una mujer negra, afrolatina e inmigrante, fue la primera persona de color en pisar la propiedad privada de Barker, un terreno boscoso de 6 acres donde se realizaban reuniones del clan y rituales de quema de cruces. Desde el momento de su llegada, las tensiones aumentaron rápidamente. Barker la recibió diciendo: «Eres la primera persona negra que pisa este lugar». A medida que avanzaba la entrevista, su agresión se convirtió en hostilidad abierta. Insultó repetidamente a Calderón, usó insultos racistas y pronunció comentarios escalofriantes como: «Yo no te deportaría, te quemaría viva». Su esposa, presente durante la entrevista, no hizo ningún esfuerzo por intervenir ni condenar sus amenazas. Cerca de ellos, otros miembros del clan vestidos con túnicas y capuchas se preparaban para un ritual de quema de cruz, intensificando aún más la atmósfera inquietante. Calderón describió más tarde la experiencia como profundamente emocional y aterradora. «En ese momento yo no era Ilia Calderón. Era una mujer negra, una inmigrante, una latina», expresó. A pesar del abuso, mantuvo la compostura y formuló preguntas difíciles sobre raza, religión y odio. Su valentía fue ampliamente elogiada, y la entrevista generó conversaciones críticas sobre el racismo en Estados Unidos. A pesar de enfrentar racismo estructural, los logros de Calderón son numerosos. Ha recibido 2 premios Emmy y en 2021 fue galardonada con el Paul White Award por la Asociación de Noticias Digitales de Radio y Televisión, uno de los máximos reconocimientos del periodismo estadounidense. En octubre de 2024 se anunció que Calderón se convertiría en la única presentadora de Noticiero Univisión tras la salida de Jorge Ramos. Esto la convirtió en la primera afrolatina y la única mujer en presentar sola un noticiero nacional diario en Estados Unidos, tanto en inglés como en español. El mismo Ramos la presentó como su sucesora durante una transmisión en vivo. «Ilia, ahora te toca a ti. Ahora muchas niñas dirán, quiero ser como ella». Calderón respondió con humildad y determinación: «Acepto esta oportunidad con mucha humildad y también con plena conciencia del enorme reto que representa». En 2017, Ilia emprendió lo que sería la entrevista más peligrosa de su carrera. Mientras reportaba para Aquí y Ahora, se sentó frente a Chris Barker, líder de los Loyal White Knights del Ku Klux Klan. La entrevista se tornó explosiva. Barker profirió insultos raciales, negó su humanidad e incluso amenazó con quemarla viva. «Cuando me miraste, vi odio puro. Nunca antes había visto eso en los ojos de alguien». La entrevista, filmada en lo profundo del bosque detrás de la casa de Barker, incluyó imágenes de miembros del clan con túnicas encendiendo una cruz en llamas. La compostura y profesionalismo de Ilia, bajo una amenaza real para su vida, provocaron tanto indignación como admiración. «Me ofrecí para la entrevista porque represento todo lo que ellos odian», dijo más tarde. Estas experiencias y otros momentos más sutiles de discriminación a lo largo de su vida llevaron a Ilia a escribir su libro, Es mi turno. Es una poderosa memoria sobre recuperar la identidad y enfrentar el racismo, inspirada en parte por las propias experiencias de su hija con el prejuicio en la escuela.
Debemos hablar del racismo en todas las mesas familiares, y cuando mi hija fue atacada a los 7 años, supe que era momento de alzar la voz. Ilia también recordó episodios de su juventud, como cuando alguien dijo, «Ella es negra. Ni siquiera dejaría que mi caballo se le acercara». Estos recuerdos dolorosos, antes enterrados, ahora los comparte abiertamente para inspirar a otros. La historia de Ilia no es solo una de dificultades, sino también de fortaleza y triunfo. Se convirtió en la primera mujer negra en copresentar el noticiero en español más visto de y sigue siendo una voz para las comunidades marginadas. Nosotros no hablamos de raza. Amamos a nuestra hija por lo que es, y estamos orgullosos de criarla en una familia diversa, criando a una hija multirracial en un mundo desigual. Ilia Calderón no solo ha enfrentado el racismo en su vida profesional, sino también en su espacio más sagrado, su hogar, su familia. Casada con Eugene Yang, un fisioterapeuta coreano-estadounidense, Calderón ha formado un hogar multicultural donde las diferencias se celebran y los valores son universales. Juntos tienen una hija, Ana, nacida en 2012 mediante fecundación in vitro. Pero para esta familia, el amor nunca ha sido suficiente para protegerse de las duras realidades del prejuicio. Desde muy temprana edad, Ana comenzó a experimentar lo que su madre siempre temió: discriminación basada en la apariencia. Con piel oscura como la de Ilia y ojos rasgados como los de su padre, la belleza única de Ana tristemente se ha convertido en blanco de la ignorancia. En una carta abierta publicada poco después del despido del presentador de Univisión Rodner Figueroa, quien comparó a Michelle Obama con un personaje de El planeta de los simios, Calderón expresó su angustia y preocupación por el futuro de su hija. «Me preocupa el mundo en el que vivo, pero me preocupa aún más el mundo en el que vivirá mi hija», escribió. La carta, publicada primero en español en su cuenta de Twitter y luego traducida al inglés por HuffPost, no fue solo una condena al comentario ofensivo de Figueroa. Fue el grito de una madre contra una sociedad que normaliza el racismo cotidiano. Calderón recordó momentos de su propia vida, como cuando una niña de 5 años le dijo, «No me toques, eres negra». El padre de la niña se disculpó, restándole importancia con un «los niños son crueles», una respuesta que Calderón calificó como irresponsable. Subrayó que esas ideas son absorbidas de los adultos, lo que revela una cultura impregnada de prejuicio normalizado. Estas experiencias han moldeado la manera en que ahora cría a Ana. Cada día confirmo por qué también debo enseñarle a responder con dignidad a quienes quieren herirla por lo que ven por fuera, escribió. Doble tarea: prepararla para ser una persona ejemplar y prepararla para enfrentar a quienes no lo son. La identidad racial y cultural de Ana es fruto del amor, pero ese amor no la protege de la crueldad. Calderón reveló que otros niños llegaron a llamarla cara negra. En lugar de responder con ira, Ana, criada en un hogar donde la diferencia es un don, eligió el diálogo. Dijo que quería seguir hablando con ellos porque creía que podía ayudarlos a ser mejores personas. Su respuesta fue el reflejo de haber sido criada en un ambiente de tolerancia, explicó Calderón. También fue resultado de un esfuerzo diario y deliberado como madre. En su hogar, las conversaciones sobre raza, diferencia y empatía son constantes. Calderón y Yang también han enfrentado el reto de criar a una niña que es visiblemente diferente en casi todos los entornos. Como familia multicultural que vive en Florida, están rodeados por una sociedad que muchas veces obliga a las personas a encajar en categorías raciales simplificadas. Calderón es especialmente crítica del carácter estructural del racismo. El racismo estructural es difícil de erradicar, ha dicho. No debería haberme costado más a mí que a cualquier otra mujer llegar al cargo que alcancé.
Su camino al éxito no solo fue empinado. Estuvo cargado del peso de ser mujer negra y latina en una industria mediática que históricamente ha excluido ambas identidades. Esa misma industria a menudo falla en representar a niños como Ana. En su libro de memorias, Es mi turno. Un viaje en busca de mi voz y mis raíces, Calderón cuenta un momento en el que una niña preguntó por qué no había personas que se parecieran a ella en Univisión. Su piel era del mismo color que la mía, reflexionó Calderón. Esa pregunta me recordó por qué estoy aquí. La representación no es un lujo, es una necesidad vital para los niños que crecen en un mundo que con demasiada frecuencia les dice que no pertenecen. Dentro de su hogar, la familia Calderón Yang fomenta la resiliencia. Para nosotros es importante que Anna crezca viendo la belleza en las diferencias, dijo Calderón a People en español. Es importante que entienda que quien la ofende es quien está equivocado, no ella. Ella está bien, todo en ella está bien. Esta mentalidad es reforzada por Eugene Yang, a quien Calderón describe como un compañero solidario y un padre entregado. A pesar de su agenda ocupada, Yang está activamente involucrado en la crianza de Ana, asiste a eventos escolares, la acuesta por las noches y apoya su desarrollo emocional. Cuando Calderón tenía que viajar por coberturas importantes, huracanes, terremotos y eventos políticos, Ana se quedaba en las mejores manos, afirma su madre con orgullo. En entrevistas, Calderón ha enfatizado la importancia de confrontar las microagresiones y formas sutiles de discriminación dentro de las propias comunidades hispanas. Critica la hipocresía de los latinos que se unen contra el racismo en Estados Unidos, mientras perpetúan el colorismo y la xenofobia entre ellos mismos. ¿Cuántas veces los hispanos han discriminado a otros hispanos de distintos países llamándolos indios como si fuera un insulto?, escribió. Su hija está creciendo en un hogar donde los valores no los define la cultura, sino el carácter. Uno construye una familia basada en valores, ha dicho Calderón. Respeto, lealtad, dignidad, compañerismo, esos son los mismos aquí que en Cafarnaúm. A pesar de haber sido criados en culturas distintas, ella y Yang coinciden en que el amor y la aceptación deben guiar su forma de ser padres. Su hogar en Florida refleja esa filosofía, acogedor, cálido, lleno de amor y risas. En video se ve a Ana cocinando pizza con su madre, leyendo cuentos, organizando picnics en el jardín y jugando en la piscina rodeada de árboles tropicales. Pero la serenidad de ese entorno no borra la realidad del mundo exterior. Como Calderón una vez preguntó, ¿nos hemos tomado el tiempo de hablar con nuestros hijos sobre el respeto y el aprendizaje de las diferencias? En el fondo, la historia familiar de Ilia Calderón no es solo una de multiculturalismo, es un testimonio de supervivencia, de gracia y de verdad inquebrantable ante una discriminación que persiste. Lo que reveló a los 53 años va mucho más allá de su carrera. Se trata de luchas silenciosas, del dolor de ver a su hija enfrentar la discriminación y del peso de ser un símbolo en un mundo que aún resiste la inclusión. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el rol público de Ilia ha protegido a su hija de la discriminación o la ha hecho más vulnerable? Si su historia te abrió los ojos, dale like, suscríbete y comparte este video para mantener viva la conversación.